Empezar a grabar. Muy buenas noches, sean bienvenidas a esta segunda conferencia del módulo 7, denominado Mi Mundo en Otra Lengua. Su servidor, el maestro José de Jesús Nicolás Hernández Valenzuela, les da la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer para esta actividad? Muy bien, tenemos aquí ahorita, déjenme mostrarles lo que es una, se puede decir, agenda de la sesión, la orden del día. Vamos a ver, por ejemplo, apartados que tienen que ver justamente con cómo vamos de avance en esta primera semana que acabamos de terminar, ¿sí? Cuántas actividades tenemos, cuánto porcentaje hemos alcanzado y de qué manera podemos tener algún compromiso para poderlo mejorar, y obviamente las acciones que se van a realizar para cuando tengan algún tipo de necesidad en el aspecto de que no envían alguna tarea o una actividad se encuentra a lo mejor con oportunidades de mejora, la pueden enviar también como parte de una extensión. Vamos a trabajar también lo que es el apartado del contenido de la unidad, qué recursos de la plataforma contamos para hacer las actividades, los cuales son muy buenos y muy variados, y también qué actividades tenemos que realizar, algunas dudas que han surgido en el camino, y pues obviamente a grosso modo eso va a ser el contenido que vamos a ver para el día de hoy. Bien. Les platico rápidamente esta parte de lo que es cómo vamos, se ha obtenido de lo que ha sido los avances o los envíos que ustedes de alguna manera han contribuido, y eso ha sido muy bueno. Somos 66 compañeras y compañeros, de los cuales, fíjense muy bien, hemos tenido un alto porcentaje de envíos, me da mucho gusto. Eso habla bien de su trabajo, de su responsabilidad, y por algo están en esta parte de este módulo. Les platico que en la primera actividad fue la que tuve más, una mayor respuesta. Fíjense que ha sido prácticamente el 90%, casi, ahí rozándole. Y obviamente con lo que se ha hecho, por ejemplo, en esta segunda semana, de que se les da una pequeña prórroga que empezamos el día de ayer, para las actividades que quedaron pendientes, obviamente han entregado el K2 y pues estamos en el mismo porcentaje también en la actividad 2. Bien, recordemos que en una trabajamos lo que fue el presente progresivo, empezamos trabajando un poquito de nuestra percepción, el trabajo de lo que tiene que hacer justamente esa parte de la observación para poder de alguna manera obtener información, tener ese bagaje cultural por medio del vocabulario para poder hacer sus oraciones y de esa manera expresar qué es lo que vemos, ¿sí? Y obviamente ir trabajando dos importantes actividades. Como el punto número 1, que puedan ustedes leer las actividades que saben lo que tienen que hacer, esa comprensión lectora. El también ver, por ejemplo, que ustedes tienen la habilidad de poder escribir textos, esa expresión escrita, y lo más importante, ¿no? Ya después de que comprendemos esas dos partes que nos ayudan justamente a tener una muy buena amalgama, empezar con el trabajo de la expresión oral. ¿Sí? Y eso me ayuda muchísimo también para ver y afinar un poquito sus detalles y que vayan mejorando poco a poco su trabajo, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, para esta nueva actividad, lo que vamos a hacer van a ser audios más cortitos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que tenemos que ser más concisos, más breves, y obviamente tenemos que expresarnos mucho mejor, ¿sí? Y obviamente esto lo han hecho con este magnífico trabajo que han hecho en la primera semana. ¿Cuál va a ser justamente ese compromiso que yo tengo con ustedes? Es siempre mejorar nuestro nivel de entrega y eficiencia. ¿Para qué? Para que obviamente de esos 66 compañeros, la gran mayoría puedan pasar, y obviamente, como les comento, el idioma inglés no sea para ustedes un obstáculo, sino una medida de ir mejorando sus actividades, expresarse mucho mejor, y lo más importante, ser concretos. Chicas, ¿hasta aquí vamos con alguna duda o todo bien? Vamos a interpretar ese silencio, ¿verdad? Como parte de la unidad de esta semana, vamos a trabajar la unidad número 3. Acuérdense que la semana pasada fueron 2 unidades en una, y ahora va a ser solamente una, enfocada única y exclusivamente con el pasado. Y es desde el pasado simple hasta el pasado continuo. ¿Para qué? Para que podamos expresar cosas que de alguna manera fueron muy importantes y significativas para nosotros, ¿sí? En esta parte veamos lo que son las tradiciones y las costumbres, y recordemos que a raíz de que vayamos viendo todo eso, ir aprovechando lo que son todos estos recursos, ¿sí? Siempre, como les comento, Prepa en línea, algo que la verdad no escatima, es en recursos. Y esa medida en que ustedes tengan recursos para hacer las cosas, es en la medida que se va a ver reflejado justamente en sus actividades. Bien. Como parte importante de lo que va a ser justamente esta tercera actividad, ¿sí? Se me hace muy interesante, muy padre que a fin de cuentas podamos, por medio de esta tercera actividad, el ver algo bien importante, que es un poquito acerca de su historia de vida, ¿no? Y para eso, por ejemplo, se me hace muy interesante
de que como la parte de lo que va a ser la tercera actividad, era justamente que ustedes nos platiquen lo que es ha sido el día más importante, más bonito de su vida. Y para esto, obviamente, se les da un formato, y de este formato, de alguna manera, pues tienen que escribir acerca de qué ha sucedido, ¿sí? Por qué, cómo se sintieron, fíjense cómo toma también esa apartada de sus sentimientos, y también, por qué, de alguna manera, para ti, con esas razones, con esas explicaciones, platicaros un poquito de por qué para ti es tan significativo, ¿no? Bien. Recordemos algo bien padre, para hacer todo esto, para llegar justamente a hacer este producto en particular, ocupamos la mezcolanza, la unión, en la revisión de ciertos recursos para poderlo realizar. ¿Sí? Yo les invito justamente a que vayamos viendo de todos esos recursos, ¿sí? Lo que son la parte del vocabulario. Recordemos que cuando tenemos vocabularios tenemos esas palabras que con algunas expresiones, que con algunas preposiciones, con algunos verbos, se van a ir mezclando para que nosotros podamos hacer justamente esas frases que nos ayuden a ir explicando una pequeña historia, ¿no? Y si para esto tú puedes emplear el idioma español, hazlo, ¿sí? Plasma primero tus ideas en español para que sea un poquito más claro para ti y no divagues, y de esa manera tú poder tener ese documento que ya está hecho, que ya tiene ahí tu memoria de ese día muy importante en tu vida, y de esa manera tú lo puedes explicar, ¿no? Bien. ¿Cuál puede ser ese día bonito de tu vida, no? Pues puede ser, por ejemplo, si tienes hijos, pues el día del nacimiento de tus hijos o de tu primogénito, ¿no? O si te vas a casar o ya estás casada o casado, pues tener esa oportunidad de platicar acerca de cuál fue, por ejemplo, el día en que conociste a tu esposa, a tu novio, a tu novia, ¿sí? Por ejemplo, el día que tuviste un acontecimiento muy importante en tu vida, o por ejemplo puede ser una graduación, un viaje, ¿sí? Cuando hiciste, por ejemplo, tus amigos, ganaste algún reconocimiento, ¿sí te fijas? O sea, ir eligiendo de esas cosas maravillosas que han pasado en tu vida, un solo evento, ¿sí? Ve platicando cómo te sentiste, qué fue sucedió, platícanos el contexto para que de esa manera sea más atrayente y tengas mucho contenido, el cual tú puedas de alguna manera expresarlo con otras palabras, pero ahora en inglés. Bien, ¿qué se necesita para que justamente tú puedas tener ya esa parte? Ver tu vocabulario, el ver, por ejemplo, los verbos regulares, irregulares. Recordemos que en inglés pasa algo muy interesante. Tenemos los verbos. ¿Por qué se dividen en regulares y irregulares? Porque los regulares, de alguna manera, cuando tienen la terminación "ere", es la manera en que se dicen en pasado. Y cuando son irregulares, pueden cambiar desde una letrita, siguen manteniéndose iguales o toda su estructura. Y de esa manera, pues siguen de alguna manera expresando una acción en el pasado. ¿Sí? Revisen esos verbos, revisen, por ejemplo, de esa manera para que vayan haciendo una práctica continua y de esa manera ya sepan qué acciones han pasado y le puedan complementar con adjetivos, le puedan complementar, por ejemplo, con una frase un poquito mayor y de esa manera expresar qué fue lo que sucedió, ¿no? Bien, ¿qué se pide también de ustedes en esa parte? Que sean capaces ustedes de leer escribir, elaborar y redactar ese tipo de textos sencillos. ¿Para qué? Para que se complemente justamente con esa expresión oral que tiene que ver justamente con su grabación. ¿Sí? Bien. Entonces, algo que nos va a ayudar muchísimo justamente en esta parte es que tenemos se puede decir, ese formato que de alguna manera nos ayuda a ir esclareciendo nuestras ideas, ¿no? Y bien, en este formato tiene 3 preguntas. Una pregunta, bueno, tiene 3 espacios. El primero es que recuerdes justamente ese evento bonito que te haya pasado. ¿Sí? Lo vas platicando, ¿sí? Vas exponiendo algunas cosas y de esa manera pues ya tienes prácticamente lista esa parte, ¿no? Posteriormente vas a platicarnos la razón por la cual tú consideras que los eventos pasados son tan importantes. Yo te puedo dar ahí, por ejemplo, una pequeña pista, ¿no? Pues son importantes en nuestra vida porque nos definen, porque a fin de cuentas nos ayudan justamente a recordar cosas bonitas, a motivarnos, ¿sí se fijan? Y de esa manera tú puedes ya justamente también hasta ser por agradecido con lo que Dios te ha ofrecido, ¿no? ¿Sí te fijas? O sea, tienes muchas cosas por las cuales tú puedes justificar justamente el por qué recordar esos eventos pasados, ¿no? Y de esa manera tener una fuente bien establecida de lo que eres tú. ¿Sí? Bien. Chicas, con respecto a este trabajo, ¿tienen alguna duda? Terza, Linet, Edel, Jessica. Ninguna. Ninguna. Todo bien.
Hasta ahorita he recibido ya 10 actividades, ¿eh? Y eso me da mucho gusto. Espero que de alguna de esas que hayan enviado, pues se den cuenta la de ustedes. ¿Qué les parece? Muy bien. Pues muchachas, vamos a irnos entonces a la siguiente actividad. En la siguiente actividad está también muy interesante por la manera en que te lo plantean, ¿eh? En esta forma, en este trabajo, tú vas a hacer como una especie de entrevista a una persona importante en tu vida, ¿sí? En la cual tú, por ejemplo, con las preguntas que tú vayas de alguna manera estipulando, tanto en español como en inglés, ¿sí? Ya vas haciendo como un guión, ¿sí? De preguntas para esa persona. Y de esa manera tú vas a hacerle una entrevista, recuperas la información y de esa información que tú ya tienes vas a hacer una línea del tiempo. ¿Qué es una línea del tiempo? Recordemos que es una serie de sucesos que de alguna manera tienen una secuencia, tienen un acomodo y de esa manera se van a ir organizando para que de esa forma se vayan expresando qué ha sucedido durante un determinado lapso de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo poner en una de mis preguntas, ¿no? A lo mejor puede ser a mi papá, puede ser alguno de mis tíos o alguien que yo considere muy importante en mi vida y puedo hacerles algunas preguntas, por ejemplo, de cuándo nació, dónde estudió, ¿sí? ¿Cuál carrera le gustaba de pequeño? ¿Cuál ha sido su mayor logro? ¿Sí? ¿Qué cosas importantes han pasado a lo mejor a lo largo de su vida? ¿Sí te fijas? Pero todo ese tipo de preguntas pueden plantearse y tienen que plantearse en pasado. Sí, recordemos que ese va a ser nuestro punto medular para las dos actividades. Cosas que ya sucedieron. Y para ello empleamos justamente el past tense, que es el pasado. ¿Sí? Una vez de que nosotros ya tenemos esas preguntas listas, escogemos a nuestra persona que se las vamos a hacer, recabamos esa información y las vamos acomodando, ¿no? Por ejemplo, esa primera pregunta puede ser cuándo nació, dónde nació, en qué lugar nació. Ya podemos poner ahí, por ejemplo, como un pequeño icono y la fecha, ¿no? Si yo digo que a lo mejor nació en Guadalajara, pues puedo poner ahí, por ejemplo, el estado de Jalisco, ¿no? O que nació, por ejemplo, en Estados Unidos, puedo poner ahí el logotipo de la bandera de Estados Unidos, ¿no? Ya puedo platicar acerca de su línea de tiempo, por ejemplo, cuáles son las actividades que más le gustaron, cuáles son los mejores de sus deportes que practicó, y puedo ponerle ahí algunas cositas que hizo, ¿no? Hay algunos deportitos, algunos íconos que pueden ayudarme justamente a identificar esas fechas, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, se graduó de la preparatoria o se graduó de alguna licenciatura, ¿sí? Y también plasmar ahí la fecha, a lo mejor un icono, si fue un doctor, si se graduó de doctor, pues ahí a lo mejor un estetoscopio, o a lo mejor un hospital. Sí estamos de acuerdo, o sea, datos importantes que de alguna manera nos ayudan a ir contextualizando justamente esa línea del tiempo de esa persona a la cual estamos entrevistando. ¿Sí? Bien, entonces recordemos que esa actividad es justamente realizar tus preguntas en el pasado, pueden ser tiene que ser en español y en inglés, o en inglés y en español, como tú gustes, elaboras tu entrevista, eso que ya tienes tu serie de preguntas, tus 10 preguntitas, tienes la información de la entrevista, ¿sí? Y vas acomodando en una línea del tiempo, recordemos que es se puede decir una recta, donde vamos acomodando por fechas los acontecimientos más importantes. ¿Sí? Puedes agregar imágenes, claro que sí, puedes agregar fechas, también es importante, y de esa manera vas estructurando justamente tu trabajo. ¿Sí? Y también de todo esto puedes ir exponiendo tus ideas, grabándolas, y de esa manera tu trabajo ya se encuentra completo en su totalidad. ¿Sí? Compañeras, en esta actividad en particular, ¿hay alguna duda? Yo, Dígame, Jessica. al narrar la línea del tiempo, ¿es solamente leer las preguntas o como hacer una presentación y explicarlo? Exactamente. Puedes plantearlo de esa perspectiva. Me gusta mucho cómo lo estás comentando, donde tú, por ejemplo, en ese minuto y medio, 2 minutos o 3 que quieras de alguna manera grabarte, puedes hablar, por ejemplo, acerca de una pregunta que fue muy importante, de los que la pudiste hacer a esa persona, y explicar los eventos de su línea del tiempo, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo le hago una entrevista, por ejemplo, a uno de mis profesores más queridos, ¿no? Y le comento, ¿no? Pues, ¿cómo se llama? O, por ejemplo, puedo poner como título, ¿quién es el profesor fulanito de tal, ¿no? Ah, pues nació en tal fecha, estudió en tales fechas, recibió de esta manera, y los eventos más importantes de su vida han sido estos. Ya voy planteando, por ejemplo, esa forma, y de esa manera voy explicando, si te fijas, lo que es el contenido de esa línea del tiempo.
¿Cómo ves, Jessica? Sí, de acuerdo, gracias. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, no me dejará mentir, por ejemplo, Edel, Edsel, perdón, que estábamos platicando acerca de cosas importantes de su familia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me comentaba que quién puede ser, ¿no? Pues, por ejemplo, puede ser la familia que ya formaste en este momento, ¿sí? Puedes hablarme acerca de, por ejemplo, de tu familia, de cómo se conocieron tu esposa, en qué años se conocieron, por ejemplo, por qué fue tan importante ese primer, lo que fue, por ejemplo, el primer nacimiento de su niña, o por qué le pusieron, por ejemplo, un determinado nombre, ¿sí? O por qué, ¿cómo se llama? Optó por seguir estudiando. ¿Sí te fijas? O sea, de esa manera, también, cosa puede hacerte una pequeña, se puede hacer entrevista, una introspectiva acerca de un nuevo ente que ha nacido, que es en este caso su familia, ¿sí? Y que de manera va forjando su historia, ¿no? Puede ser también de esa manera, lo puedes plantear de esa manera, y es muy válido, ¿sí? Y de esa manera, te digo, queda mucho más bonito y tiene un significado mucho más especial. Bien. Compañeras, voy a ver aquí alguna duda. Dicen que no tienen ninguna hasta ahorita, me parece magnífico. Entonces, señal de que ha quedado claro, ¿sí? De señal de que tienen los conocimientos, tienen las herramientas y se puede, de alguna manera visualizar, se puede de alguna manera materializar esa actividad. ¿Sí? Y como les comento, es un gran reto, ¿eh? Porque a fin de cuentas es un organizador gráfico donde tienes tus preguntas, obtuviste esa información, ¿sí? Estuviste de alguna manera trabajando la expresión oral y escrita, ¿sí? Vas manejando también justamente lo que es la manera de plantear, organizar tus ideas, y de esta manera, pues de alguna manera las presentas, ¿no? Y es justamente algo sumamente interesante y bonito. Bien, ¿qué cosas te pueden ayudar para hacer justamente esta línea del tiempo, ¿no? Hay algunos, se puede decir, recursos que en lo personal yo se los recomiendo para que los revisen y están justamente dentro de la plataforma. ¿Sí? Aparece una parte que se denomina Biography of Science Woman. Ahí, por ejemplo, plantean una serie de eventos y tú los puedes ir acomodando. ¿Sí? Por ejemplo, eso de regular and irregular verbs, viene un ejemplo que también puedes ir planteando como línea del tiempo. No necesariamente tiene que ser recta o vertical o horizontal. Tú puedes darle justamente la forma que tú quieres y eso es lo bonito justamente de estos ejemplos, ¿no? Otra que se denominaba Talking About Celebration and World Events, donde, por ejemplo, tenían algunos cosas que sucedieron como inventos y si se fijan, está en esta partita de abajo. Ahí van, por ejemplo, plasmando una imagen, la fecha y qué cosa es. ¿Sí se fijan? Y ahí va de alguna manera respetando justamente esos eventos, ¿no? ¿Cuál fue primero y cuál fue después? ¿Ah? Y esto les comento, les hago una pequeña observación. En el módulo 8, ustedes justamente en la actividad 3 van a realizar una línea del tiempo. Y esto que están de alguna manera platicándoles aquí, les va a servir justamente para cuando llegue ese momento. ¿De mí se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer justamente en esta parte de lo que es la semana número 2? Vamos a hacer varios ejercicios interactivos, los cuales nos van a ayudar justamente a reforzar lo que es justamente el trabajo del pasado, ¿sí? Lo que es el tiempo pasado. Lo que nos va a ayudar, por ejemplo, a elegir opciones correctas como pasado simple, ¿sí? A trabajar justamente con lo que es trabajar oraciones, cómo ir rescatando algunas partecitas, algunas frasecitas que ya tienen que ver justamente con los verbos conjugados, ¿sí? A completar en oraciones, a escribir las conjugaciones y a elegir opciones correctas de las cuales nos plantean, viendo las imágenes, siendo también muy visuales en ese aspecto y viendo cuál es la que mejor se acomoda. Y en lo que es el foro de aprendizaje, pues viene una parte muy simple para que nosotros vayamos perdiendo ese miedo a escribir, ¿no? En el cual vamos a platicar un poquito en lo que es una pequeña anécdota, si ustedes pueden plasmarlo de esa forma, de las cosas que ustedes hacían antes de haber ingresado a esa etapa en su vida, que es justamente su bachillerato, o en este caso su madurez ya como personas, ¿no? Y cuál es justamente el motivo que de alguna manera les ha ayudado para estudiar en este bachillerato. ¿Sí? Recuerden plantearlo en inglés para que de esa manera vayan ustedes perdiendo el miedo. Hay 20 compañeras, compañeros que me han ayudado justamente a plasmar esa parte y eso se me hace sensacional, porque de esa manera están perdiendo el miedo a poder transmitir sus ideas y que su mensaje llegue claro a los demás. Para concluir, se hace muy interesante porque les platico,
más de la mitad de las actividades que revisé la semana pasada, omitían su portada de presentación. Por favor, inclúyenla, para que de esa manera esos 2 puntos, 3 puntos que puede ser justamente por la ausencia de su portada, pues puedan de alguna manera incrementarse, y lo más importante, darse a ustedes ese título personal de autores de un conocimiento. Recordemos que eso no se tiene que omitir, es un trabajo que ustedes hicieron, que ustedes le invirtieron tiempo, y por favor, inclúyalo siempre, en cualquier momento, ya sea desde el módulo 1 hasta el módulo 23, desde que seas, por ejemplo, algún producto o trabajo de lo que puede ser su licenciatura, hasta lo que puede ser ya una tesis. Fíjense bien qué curioso lo que les comento, ¿eh? Dense siempre ese poder, ¿va? Muy bien. Compañeras, a lo que hemos visto hasta ahorita, ¿hay alguna duda o inquietud? Ninguna. Ninguna, Jessica, magnífico. ¿Tú cómo vas en abusando de esa confianza? Pues sí me cuesta un poco de trabajo, pero como usted dice, con los recursos, Sí, pues claro. he podido entender un poco más el idioma. Lo que ahorita lo que me costó trabajo fue, entendí con los recursos de la plataforma que los verbos regulares e irregulares nos los tenemos que aprender, ¿no? Es práctica, exactamente, Jessica, es Ujú. práctica. Sí, algo bien Pero padre, sí, y te lo comento, ¿eh? Y es algo que, ¿cómo se llama? Si lo podemos de alguna manera visualizar y contextualizar, y nos va a ayudar muchísimo, es que el idioma español es de los más complicados del mundo. Y si nosotros aprovechamos esos conocimientos que tenemos en español para poder comprender otro idioma, el inglés es pan comido, ¿eh? Fíjate en lo que te comento. ¿Por qué? Porque recordemos, por ejemplo, una conjugación, ¿no? El verbo amar, por ejemplo. ¿Sí? En presente. ¿Sí? El verbo amar es yo amo, tú amas, él ama, ¿sí? Nosotros amamos, ustedes aman, ellos aman, ¿no? Por ejemplo, ya en pasado, yo amé, tú amaste, él amó, ¿sí? En futuro, yo amo, tú amarás, él amará, etcétera. ¿Sí te fijas? O sea, una letra es la diferencia en que digas o conjugues bien un verbo, ¿no? ¿Qué pasa en inglés? Sí, en inglés, ok, tenemos el verbo que es amar, que es to love, ya vamos viendo que es pronombre personal, que son esos que conocemos, y son muy sencillos, muy simples, que están hasta resumidos en una sola letra. Por ejemplo, yo, I, ¿no? Tú, you, y que puede ser también aplicado para ustedes. ¿Sí? Él, he. Ok, ya tenemos esos pronombres personales, los vamos identificando, ¿sí? Vamos viendo, por ejemplo, de qué manera ahora se van a conjugar en lo que es en español, ¿no? En inglés. En el verbo, ya tenemos el to love, que es se puede decir, ¿cómo se llama? El verbo en infinitivo. Lo vamos a combinar, vamos a hacer esa combinación como si fuera una tabla, ¿sí? Donde está, por ejemplo, el verbo y está el pronombre personal, ¿no? En algún momento se van a juntar y ya se hace la conjugación, ¿no? Yo amo, I love. Amé, I love it. ¿Sí te fijas? O sea, con el simple hecho de agregarle una sola D al final, porque es un verbo regular, perdón, ya vamos haciendo lo que es yo amé. Ese verbo yo amar. Yo amaré, I will love. ¿Sí? Y te fijas, y de esa manera ese de love se va a repetir para todos, ¿eh? En inglés se va a repetir para todos. Mientras que en español las letras van a ir cambiando. ¿Sí? Yo amé, tú amaste, él amó. Y para inglés va a ser completamente para todos igual. Fíjate qué curioso, ¿eh? Y eso es lo bonito justamente de que te da justamente tener dos comparativos entre el español y el inglés. Y vas viendo que el inglés pan comido es algo muy sencillo de asimilar cuando ya lo vas trabajando con la práctica, mientras que el español, pues tienes que irlo perfeccionando, ¿no? Y ese es justamente ese reto que te invita de alguna manera el trabajar con otro idioma. Y si ya tienes el español y ya lo comprendes, le vas dando ese significado y esa resonancia y ese contexto, pues te permite a ti comprenderlo mucho mejor. ¿Sí? sí, Espero que ¿cómo se llama? Se puede decir pequeña partecita, te haya servido, ¿sí? Te voy a poner aquí otra cosa que a lo mejor también te puede ayudar, y es justamente que aquí ya desde Prepa en Línea, pues nos apoyan con los verbos, ¿sí? Ya tenemos los verbos, y si podemos trabajarlos, por ejemplo, con una columna para ver, por ejemplo, cómo se dicen en el presente, cómo se dicen en pasado,
¿sí? Y con la práctica irlos clasificando, mira, estos son regulares, porque todos terminan en ED, ¿sí? Estos son irregulares porque cambia su estructura por una letrita o se mantienen iguales, y de esa forma trabajar poco a poco justamente ese nuevo idioma, ¿no? Y recordemos que para estos módulos de inglés solamente tenemos 2 meses, mientras que para español de alguna u otra manera seguimos trabajando a lo largo de nuestra vida, lo vamos perfeccionando, y pues lo más importante, ¿no? Si lo tenemos como una base, créeme que cualquier otro idioma va a ser mucho más sencillo. Sí, gracias. No, para servirles. Chicas, pues ya para concluir, les pido un gigantesco y enorme favor. Sí, claro. Mil gracias. ¿Puede prender su cámara? Para tomar, ¿cómo se llama? Lo que es la imagen de lo que va a ser, la parte que va a traer justamente a este público que nos va a ver en otro momento de la sesión. ¿Sí? Y así tomaría, por ejemplo, la captura de Sí, pantalla está bien. y que se pueda revisar exactamente. Yo no le encuentro. Ok. Es en la partecita donde dice, aparece como lo del video. Aparece el micrófono, aparece como una camarita de video. Ahí se puede habilitar. Por Ya. ejemplo, aquí pongo mi imagen y aquí habilito yo. Ya la vi. A ver. ¿Ya? Excelente. Ahí estás tú, Edel. Encantado de conocerte. Gracias, Terza. Hola. Hola, ¿qué tal? Me falta Teresa, me falta Renata. Ahí viene Renata también. Me falta Jessica también. Y ya de esa manera, para tomar la captura de pantalla y de esta manera que quede la evidencia de que estuvimos aquí presentes. Bien. Ahí voy, ¿eh? Si quieren, sonrían. A la cuenta de 1. Gracias, Tere. Súper guapísima en persona, ¿eh? Listo, ¿eh? Ahí está. Chicas, sonrían. 1, 2, 3. Ok. Gracias, chicas. A usted, asesor. Gracias. Sí, espero que esta explicación... Disculpe, pero creo que mi cámara está bloqueada, no la pude prender. No te apures, Jessica, no te apures. De todos modos, mira, ya aparece tu nombre con letras de oro. ¿Va? Muy bien. Pues, chicas, espero que ¿cómo se llama? Les haya servido esta información. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. ¿Sí? Recordemos que ¿cómo se llama? Que esta parte nos va a ayudar justamente para trabajar después con las metas que van a ser justamente el trabajo con futuro. ¿Sí? Vayan revisando, vayan trabajando y, como les comento, empleemos lo más que se pueda el idioma español para razonar qué es lo que queremos decir. ¿Sí? Y para esto, fíjense, partamos con cosas que ya vivimos, que de alguna manera nadie nos cuenta qué sucede, ¿no? Que es en este caso eventos importantes de su vida, esos momentos maravillosos que puede ser, por ejemplo, su familia, la venida de un nuevo integrante a lo que puede ser su núcleo familiar, ¿sí? Lo que puede ser, por ejemplo, algún mérito, algún premio que hayan obtenido, ¿sí? Algún momento donde hayan compartido con algún ser de su familia algo también muy significativo, y de esa manera expresarlo, ¿no? Porque ya lo vivieron. Y después escoger a alguien que puede ser justamente esa persona que los ayude a inspirarse y hacer su línea del tiempo como se debe, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. No, estoy para servirles y de todo corazón, gracias por haber estado aquí presentes. Espero que la próxima semana nos podamos ver ya el día miércoles. Créeme que esta semana ha sido para mí fatal, porque tenemos que subir calificaciones ahorita también a la escuela, y obviamente, ¿cómo se llama? Estamos cerrando también, yo trabajo en la universidad, y pues andar cerrando también, ¿cómo se llama? Aspectos que ya tienen que ver justamente con la culminación del semestre. Sí, pero pues obviamente vamos dándole seguimiento a esta parte de prepa en línea. Me da mucho gusto ver ese gran avance y quiero seguir contribuyendo para que tengamos esos números tan elevados. ¿Va? Muchísimas gracias, asesor. Sí, de No. acuerdo. Cuídense mucho, Dios me las bendiga y estamos en comunicación, muchachas. Hasta luego, gracias. Gracias, bonita noche a todos. Bendiciones. Buenas noches a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Terza. Gracias, Tere. Gracias. Gracias, Edel. Un placer saludarte también. Hasta luego. Bye, Jessica.